Buenas tardes a todas, a todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a este programa, El Espacio de Tus Derechos, en tu canal Consentido. El día de hoy estamos con la licenciada María Eva Galván Patlán. Ella es juez especializada en materia familiar y va a platicarnos sobre diferentes tópicos relacionados con este nuevo sistema de enjuiciamiento que se refiere a los juicios orales y a toda la serie de asuntos que se desarrollan en una nueva manera en que se tramitan los juicios y que adquiere diferentes matices, adquiere ciertas particularidades y nos tendrá también la oportunidad de ofrecernos clarificaciones sobre diferentes cuestiones que resultan interesantes para ustedes. Eva, muchísimas gracias por recibirnos. Muy amable. No, al contrario, bienvenidos, gracias, buenas tardes. Tú tienes ya muchos años en el ejercicio de la función judicial y recientemente en Guanajuato ha surgido lo que se conoce como los juicios orales. ¿Podríamos identificar de alguna manera lo que significa la justicia familiar? Sí, claro, a partir del 1 de agosto del año 2012 se implementó precisamente aquí en el estado de Guanajuato, fue donde se comenzó este sistema de oralidad familiar, que para mí no me gustaría definir como una justicia familiar. Desde mi punto de vista considero que la justicia es única. Más bien tiene que ver con la materia que nosotros tratamos, en concreto con la materia de familia. Es decir, desde mi punto de vista, la impartición y la administración de justicia corresponde en términos generales a los juzgadores tanto de primer grado como de segundo grado, que imparten justicia en este caso en el estado de Guanajuato. Sin embargo, el legislador en términos generales ha determinado que se especialice las materias dado la gama de derechos que se ventilan en cada uno de los asuntos y por lo tanto entonces a nosotros nos correspondería lo que es la materia de familia. En términos generales sería un subsistema. O sea, a la aplicación de justicia, pero con punto específico a la materia de familia, situaciones relacionadas o vinculadas con la familia, entendiéndose esta en su concepción moderna, o sea, la familia desde la monoparental, una mamá con hijo, un papá con hijo, una familia con dos mamás, una familia con dos papás, por ejemplo. Es una cuestión importante porque de pronto, de manera tradicional, se ha pensado que la familia tiene una sola concepción. En el caso de la justicia familiar, o diríamos de estos nuevos procedimientos en materia de familia, no entra en un análisis sociológico para diversificar el concepto de familia, sino que basta que se den determinados supuestos que derivan de la ley. Así es. ¿Y qué tipo de procedimientos son los que se llevan en materia familiar? Bueno, actualmente nosotros tenemos dos tipos de procedimientos. Uno de ellos es el que se conoce como el procedimiento oral ordinario o contencioso. Para que la gente sepa, un procedimiento contencioso es aquel donde hay dos partes que se contraponen en los intereses. Se le llama actor y demandado. Y hay otros procedimientos que se ventilan en la vía oral especial, que se sustancia básicamente a través de una solicitud, por ejemplo, una solicitud de adopción, una solicitud de enajenación de bienes pertenecientes a un menor, por ejemplo. Entonces, en los de la vía oral ordinaria, que son los contenciosos, como yo comento, están, por ejemplo, la convivencia con los menores, la custodia de los propios menores, asuntos de divorcio necesario, en asuntos relativos a la nulidad del matrimonio, asuntos relativos a los alimentos. Tenemos también lo relativo a la posesión del estado de hijo y la pérdida, suspensión del ejercicio de la patria potestad, que son básicamente los que tenemos. En la vía especial tenemos adopción, tenemos el divorcio por mutuo consentimiento, como lo decía, aquí no hay demanda porque los dos están de acuerdo, es una solicitud, la restitución de menores y la enajenación de los derechos y transacción de los derechos relativo a bienes de menores o de incapacitados. Entonces, hay dos tipos de procedimientos, sí. El ordinario,
en donde hay un conflicto de intereses. Sí. Y los especiales, que diríamos atiende a cuestiones puntuales, pero no representan complicaciones profundas o no implica que haya una contraposición de intereses, o eventualmente podría haberlos. Pues de repente podría surgir alguno, pero por ejemplo en el caso de la adopción, si hubiera alguna oposición, que es rarísimo porque cuando llegan a un juzgado especializado en materia de oralidad familiar, ya siguieron los adoptantes un proceso ante el sistema DIF estatal. Entonces ya cubrieron una serie de requisitos que son previos a llegar al procedimiento con nosotros y propiamente no surgiría esta oposición. Podría ser, pero no nos ha surgido todavía. Ahora, estos procedimientos son orales. ¿Esto supone que hay una diferencia en la forma tradicional de juzgar? Bueno, la definición de procedimientos orales yo la modificaría un poco para decir que son preponderantemente de carácter oral, toda vez que de acuerdo a la reforma que se hizo en el año 2011, en diciembre, y que entró ya en vigor para el 2012, que fue cuando se implementó este sistema, se determinó dejar la fase postulatoria por escrito, es decir, la persona que presenta una demanda, como yo lo decía, por ejemplo, en el caso muy común de divorcio, la presentación de la demanda tiene que ser un documento escrito. O sea, una demanda es un documento escrito a través del cual una persona, ya sea hombre o mujer, solicita la disolución del vínculo matrimonial. Después viene un llamamiento al proceso, que es el emplazamiento, a la persona que está siendo demandada, y ésta tiene la oportunidad de contestar la demanda igualmente por escrito. Esto sería la fase postulatoria. Esta quedó igualmente en el código de manera escrita. No tenemos demandas todavía de carácter oral. Después de esto viene una audiencia, que es la audiencia preliminar, que se programa a 10 días después de que se da esta contestación de demanda, o bien si no se contesta la demanda, de cualquier manera se programa a 10 días y esta ya es una audiencia de carácter oral. Igual sucede con la audiencia de juicio. Entonces hay una etapa escrita y una etapa oral. Así es. Comentabas ahora sobre los asuntos que efectivamente son de trascendencia familiar y hablabas del divorcio necesario y del divorcio por mutuo consentimiento. En la prensa se ha dado a conocer, la propia Corte ha hablado sobre una figura que de pronto resulta un poco extraña, que es lo que se ha denominado el divorcio incausado o divorcio sin causa. Sin expresión de causa, así es. ¿En qué consiste esta figura? Bueno, el divorcio sin expresión de causa es prácticamente una solicitud. La Corte efectivamente ha definido en la tesis por contradicción sustentada, es la número 28/2015, resuelta en el mes de julio del año 2015 por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de, a grosso modo, privilegiar el derecho humano de la persona al libre desarrollo de su personalidad, realizar un proyecto de vida con la persona que efectivamente quiera y desee continuar este proyecto de vida. Eso significa que no se puede obligar a una persona a vivir con otra con la que ya no desea estar. Entonces basta con que esta persona acuda al órgano jurisdiccional, a un juez, en este caso un juez de oralidad familiar, para solicitarle que decrete la disolución del vínculo matrimonial porque él ya no quiere seguir unido a esta persona. No tiene que expresar ningún motivo, mucho menos aportar pruebas para tratar de acreditar ese motivo, y es lo que se ha denominado el divorcio sin expresión de causa. ¿Qué es diferente al de mutuo consentimiento? El de mutuo consentimiento sí tiene que haber la concurrencia de las voluntades de ambas partes. Así es, hay un acuerdo previo de las partes, no de las partes, de los solicitantes. En el caso que hayan tenido descendencia, generalmente hacen un convenio para regular los derechos los derechos sobre ejercicio de patria potestad, convivencia, custodia, pensión alimenticia.
Y cuando no tienen hijos, pues no requieren de este convenio, aunque excepcionalmente algunos solicitantes determinan donarle bienes o hacer alguna pensión alimenticia, etcétera. Se protege a la familia también. Lo que se intenta es proteger, así es. No es solamente hacer la solicitud de divorcio y que el juez no entrara a otras cuestiones. Finalmente, la disolución del vínculo trae efectos con relación a las personas, que son los adultos, con relación a los hijos y con relación a los bienes también. Y estos procedimientos orales o esta figura que, como tú lo mencionas, son preponderantemente orales, sí, ¿ha resultado benéfica? ¿Tiene algunas cuestiones que para la sociedad resulten provechosas? Bueno, desde mi punto de vista como juez, considero que sí. Lo que sucede en la parte de la oralidad es que las partes involucradas acuden a la audiencia y en la propia audiencia pueden hacer las peticiones de carácter oral. No tienen que traer ningún escrito, no tienen que presentar promociones anteriores, hacen las solicitudes y oralmente el juez se las tiene que acordar en esa misma audiencia, bien para negarlas, bien para concederlas o dar otra dirección. Por ejemplo, en materia de oralidad familiar, hay una figura que es la suplencia en la deficiencia de la queja. Si a mí me hicieran una solicitud que advierto que es contraria a los intereses, en este caso del niño, o de una joven que es adolescente, que está también inmersa en sus derechos, y no se está tocando el punto sobre ella, entonces yo tendría que hacer énfasis en ese derecho de la menor, por ejemplo, ¿no? Claro, aquí hay un tratamiento especial seguramente para los niños, que será un tema que resulta importante, pero quisiera que pudiéramos platicar, después de un breve corte que hagamos, sobre las personas que pueden intervenir en estos procedimientos orales. Si me permites un segundo, sí, claro. Nos encontramos con la licenciada María Eva Galván Patlán. Ella es jueza de oralidad especializada en materia familiar.